al team. Y siempre me fijo también quiénes son las personas que interactúan con la clase, quienes participan. Eso es bueno que ustedes lo sepan porque produce algún efecto también en sus notas. Bueno, como habíamos comentado el día de ayer, hoy vamos a ver un ejercicio que les va a aclarar parte de la teoría que se vio y bueno, vamos a exponer, en este momento vamos a exponer pues el PDF para irlo explicando por mientras van entrando los demás compañeros. Bien, yo creo que ya lo están viendo, el PDF. Hay un ejercicio que hay que realizarle un diseño. ¿Lo miran? Sí se ve, ingeniero. Sí veo. Bueno, entonces vamos a realizar un diseño de iluminación para un local que se utiliza para salón de eventos. Un local que se utiliza para salón de eventos y tiene una luminancia media de 300 lux. Normalmente las luminancias medias se sacan de algunas tablas de los libros o de algunas tablas de internet, donde especifica que la luminancia media, por ejemplo, para un aula de clases de 300, la luminancia media para un aula de personas mayores de 300 a 400 lux, la luminancia media para un salón de eventos es de 300 lux, la luminancia media para un taller de costura es de 700 lux, la luminancia media para un taller de reparaciones de relojes, donde se utilizan piezas muy pequeñas, es de 750 lux. Así como también las reparaciones o talleres o ensambladoras de equipo electrónico también ocupa de 700 a 850 lux, al igual que los quirófanos que utilizan 1500 lux. Entonces para cada área de trabajo pues hay unas tablas que ya nos especifican cuál es la cantidad de luminancia media que vamos a usar. Para este caso la luminancia media es de 300 y dice que el local tiene una longitud a lo ancho de 13 metros y una longitud a lo largo de 28 metros. Tiene una altura del piso al cielo falso o al techo de 5 metros. La altura del plano de trabajo, pues como ya todos hemos visto, puede ser de 0.8, 0.9 o 0.85. En este caso puede ser 0.8 metros, según lo que define el ejercicio. Y la altura del techo a la lámpara, porque es una lámpara colgante, tiene 45 centímetros de la lámpara al cielo falso, o 0.45 metros. Se considera para este local un coeficiente de mantenimiento de 0.77. Ayer habíamos dicho que podíamos usar 0.6 o 0.8. 0.6 para locales sucios, 0.8 para locales limpios. En este caso nos dieron un valor, excepto les dije ayer que ya nos dieran el valor. Excepto que nos dieran el valor. Tenemos 0.77. Es un valor ya definido que posiblemente es de un lugar limpio, pero que tal vez no se le hace mantenimiento muy seguido, por eso baja de 0.8. Pero si este valor no lo tuviéramos, ¿cuál sería el valor que ustedes escogerían? Pregunto, este 0.77 no lo tuviéramos, ¿qué tipo de coeficiente de mantenimiento? Yo diría que punto, yo diría entre que punto ¿Qué 8, tipo de coeficiente de un salón de mantenimiento eventos. tomarían? Punto 8. Entre 0.6 y 0.8. Exacto, eso es lo que hay que tomar. Si no tienen el dato, ¿cuál tomarían para este ejercicio? Punto 8. 0.8, correcto, porque 0.6 no puedo tomar porque no es un local sucio. Locales sucios serían, por ejemplo, un taller de mecánica, un taller de carpintería, donde se genera mucho polvillo y ese polvillo cae sobre las lámparas, o por ejemplo una cocina donde genera mucho vapor de aceite. Son lugares que de alguna manera
hacen cambiar la estructura del flujo de las lámparas. Una lámpara llena de grasa o llena de aceite ya no va a generar el mismo flujo. Entonces esas son las condiciones que tenemos que revisar, ¿verdad? En este caso es un salón de eventos, es un salón limpio, entonces yo propondría 0.8, pero aquí nos están diciendo que es 0.77. El coeficiente de utilización va a depender de los cálculos que hagamos bajo la tabla del fabricante. Eso es para el coeficiente de utilización, que no lo tenemos, lo vamos a tener que calcular. Y dice que para eso, para poder entrar a la tabla del fabricante, tenemos que tomar en cuenta que el coeficiente de reflexión de techo es del 10% y el coeficiente de reflexión de pared es del 50%. ¿Qué significa eso? Significa que el techo refleja menos la luz que las paredes, posiblemente por el material. Esto va a cambiar de material a material. Si, por ejemplo, tenemos paredes de concreto o de piedra o de ladrillo o de bloques, o tenemos paredes de tabla yeso o paredes de madera, o si tenemos la pared pintada, y dependiendo del color de la pintura, yo voy a tener diferentes tipos de reflexión. Lo mismo con el techo, voy a tener diferentes tipos de reflexión, coeficientes de reflexión dependiendo de los materiales. En este caso, se asume que el techo tiene un mal coeficiente de reflexión porque es bien bajo, del 10%, y la pared tiene un mejor coeficiente de reflexión que es del 50%. Esos datos los voy a tomar en cuenta. Se considera que las luminarias tienen un mayor flujo directo hacia abajo, ¿verdad? Quiere decir que tenemos iluminación directa. Y cuando tenemos iluminación directa vamos a utilizar un tipo de fórmula. Ya lo vamos a ver. Y que su altura entre el suelo y el plano de trabajo, se considera que las luminarias tienen un mayor flujo directo hacia abajo y que su altura entre el plano de trabajo y las luminarias debe ser el normal. O sea, la altura que hay de la mesa de trabajo a la luminaria, pues una altura normal, estándar. Se utilizarán luminarias base, marca Westinghouse, 2x T12, con un flujo por lámpara de 4450 y con un flujo por luminaria de 8900 lúmenes. ¿Qué significa? Que la luminaria es todo el aparato completo. La luminaria consta de 2 tubos, o sea que la luminaria consta de 2 lámparas y cada tubo va a tener una generación de flujo de 4450 lúmenes. Entonces nos pide encontrar el flujo luminoso total para esa área de salón. Luego vamos a encontrar el índice de local K. Este índice es importante para poder entrar a la tabla del fabricante. Calcular el índice de local K. Y vamos a calcular con la tabla el coeficiente de utilización. Una vez que ya tenemos estos datos, nos dice que calculemos el número de luminarias y eso lo vamos a hacer a través del flujo total. Luego vamos a calcular el número de filas y columnas a lo largo y a lo ancho del local. Vamos a tener cuáles son las distancias que hay entre lámparas como parte del diseño. Y vamos a dibujar la disposición. Vamos a dibujar la disposición. Aquí dice dibujar la disposición de las lámparas con las distancias a lo largo y a lo ancho del local y entre paredes. Luego, al final, vamos a comprobar si los resultados que hemos diseñado, que hemos calculado, son correctos. Eso va a ser al final. Bueno, para esto pasamos a la parte de arriba del documento, que está acá, y dice que para resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que verificar es cuál es la luminancia media. Entonces, para este ejercicio, pues ya la plantearon, la luminancia media es de 300 lux. Ya sea para aulas, salón de eventos, aulas de clase o sitios de estudio. Luego, entonces, vamos a calcular el área del local.
¿Cómo se calcula el área local? Pues el área local va a ser el ancho del local por el largo del local. Ya sabemos que el ancho es 13 metros y el largo es 28 metros. Multiplicando 13 por 28 nos va a dar un área de 364 metros cuadrados a la que yo le llamo S, o sección, ¿verdad? Sección igual 364 metros cuadrados. Ya tengo esa área. Ahora pasamos a ver el siguiente esquema. Dice que la altura total del local es 5 metros. Entonces, en este esquema que yo tengo planteado acá, tenemos que la longitud que va desde el piso hasta el techo son 5 metros. Entonces, tenemos que calcular esta H, esta altura. Esta altura es la que va de la mesa de trabajo a la lámpara. El ejercicio dice que de la lámpara al cielo, o al techo, o al cielo falso, hay 45 centímetros. Y también dice que del piso a la parte de la superficie de la mesa de trabajo hay 80 centímetros. Por lo tanto, vamos a calcular H mayúscula. Esta H mayúscula va a ser los 5 metros que tenemos de altura total, menos los 45 centímetros que tenemos de la lámpara al cielo, menos los 80 centímetros que tenemos del piso a la mesa de trabajo. Al hacer esto, nos queda al final una H mayúscula que es de 3.75 metros, que sería la distancia desde acá hasta acá, desde la mesa hasta la lámpara. Bien, luego vamos a utilizar la fórmula para encontrar el índice de local K. Para luz directa o para luz indirecta. Entonces, como es directa la luz, vamos a utilizar esta fórmula. Miren, K igual A por B entre H por A más B. Acuérdense que esta fórmula es para luz directa. Si la luz fuera indirecta o semi-indirecta, utilizaríamos esta misma fórmula, nada más que multiplicado por 3 medios o multiplicado por 1.5. Como es directo, utilizamos esto. Entonces ahora solo está de meter los valores. A sería el ancho del local, que es 13. B sería el largo del local. Sabemos que A por B es la misma sección que calculamos, que la podemos poner en vez de estos valores. H sería 3.75, que sería la distancia de la mesa a la lámpara. Y A más B sería 13 más 28, que serían 41 metros. 13 metros más 28, ancho más largo, 41 metros. Esos 41 metros multiplicados por 3.75 y dividiéndoselos a 364, que sería el área, nos va a dar 2.367. O sea que el índice de local K va a ser igual ya aproximado a 2.37. Este es nuestro índice de local K y es único para ese local. Porque si yo le cambio cualquier dimensión que yo le cambie a ese local, va a cambiar el índice de local. ¿Tienen alguna consulta? Pues creo que no por el momento. No, ingeniero. ¿Se le va entendiendo entonces? Esta fórmula es para directa y semidirecta. Directa y semidirecta y mixta. Mixta es la que tira la mitad del flujo hacia abajo y la mitad del flujo hacia arriba. La otra es ya la indirecta y la semi-indirecta, que es la que tira más el flujo hacia arriba, ¿verdad? Esa vamos a usar entonces aquí multiplicado por 3 medios. Dice que el índice de local K nos dará el coeficiente de utilización. Para esto, pues hay que realizar una interpolación y eso lo vamos a ver ahora en la parte de abajo. Me traslado a la tabla. Aquí pongan atención a esta tabla. Esta es la tabla del fabricante. Vamos a ampliar un poquito. Sí. Ahí. Como pueden observar, si son acuciosos, esta tabla dice aquí que es
de una lámpara Westinghouse. Una lámpara Westinghouse que es del tipo 2 por T12. 12 significa el grosor del tubo, que son el diámetro, digamos, el diámetro del tubo. Y 2 sería 2 lámparas, ¿verdad? Todo este aparato que ustedes ven acá sería la luminaria, y esta luminaria consta de 2 tubos que son 2 lámparas, ¿verdad? Si esta lámpara Westinghouse cambia en su dimensión también, si los tubos se vuelven más largos o se vuelven más cortos, o esta lámpara lleva más tubos, esta tabla tiene que cambiar. El fabricante cambia. O si es la misma lámpara, pero es de otro fabricante, posiblemente también estos datos van a cambiar. O si es una lámpara diferente, si una lámpara LED, una lámpara tungsteno, o es otro tipo de lámpara fluorescente, por ejemplo, como esas redondas, circulares, todos estos datos van cambiando. Entonces, esto es único para esta lámpara. Entonces, ahora corresponde, pues, ver qué es lo que está pasando. Aquí en la primera columna que ustedes ven acá, que dice RCL, esta columna es del índice de local K. El índice de local K va a variar entre 1 y 10. Luego aquí tenemos dos filas. Esta fila es para los porcentajes del techo. Estos son los coeficientes de reflexión del techo y este es el coeficiente de reflexión de pared. Si el coeficiente de reflexión de techo es 0 y el coeficiente de reflexión de pared es 0, entonces vamos a entrar aquí en esta columna. Pero a nosotros nos dijeron de que el coeficiente de techo es del 10%, o sea que la reflexión de techo es bajo, pero tiene una reflexión de pared un poco más alta. Entonces entramos aquí 10, 50 y bajamos por acá. No puedo bajar por este 50 porque este cuadro que está acá representa 50 acá, pero para una reflexión de techo de 50. Tenemos que usar una reflexión de techo de 10 con una reflexión de pared de 50. Y bajamos por esta columna. Aquí tengo las marcas en rojo para que no se vayan a perder. Ahora, el coeficiente de local que a nosotros nos dio es 2.37. 2.37 está ubicado entre 2 y 3. Ahí donde se mira esa línea roja. Entre 2 y 3. Este 2 va a venir a representarnos 0.57. Y este 3 nos representa 0.51. Si el coeficiente local nos hubiera dado 2, directamente yo digo que el coeficiente de utilización sería 0.57. O si el coeficiente nos hubiera dado, el coeficiente local nos hubiera dado 3, que es este, directamente yo puedo decir, sin necesidad de interpolar ni nada, puedo decir de que el coeficiente de utilización sería 0.51. Pero como tenemos aquí un coeficiente intermedio que está entre 2 y 3 porque es 2.37, deberemos de tener aquí entre estos dos valores un valor para ese coeficiente de utilización. Y debe ser bastante exacto porque si no es exacto, el flujo total cambia de manera abrupta y los valores del diseño no quedan bien. Entonces ya sabemos que aquí tenemos 2.37 y ya sabemos que estamos entre estos dos valores. Para eso yo tengo esta tablita. Aquí pongo K, donde tengo 2 y 3, ¿verdad? Que son estos valores. Y en medio pongo 2.37. Y del otro lado, que es esa columna que estábamos viendo, que es esta, voy a tener 0.57, que está aquí, miren. Y 0.51 que está acá. Y en medio voy a tener el valor X o el valor Y. Total que este X o Y que yo ponga acá va a ser el coeficiente de utilización. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar a través de una interpolación. Y para eso nos regresamos a la parte de arriba. Aquí, traigo la tablita que tenía abajo, la traigo para acá, ¿no?
No sé si la están viendo. Aquí tengo la tablita 2, 2.37 y 3. Y tengo punto 57, punto 51 y necesito encontrar Y. Es esta misma, representado así, X0, X, X1, Y0, la variable Y que tengo que encontrar y la variable Y1. Esto lo tengo en esta ecuación. Entonces, si lo vemos como un espejo, pues solo estoy metiendo los datos. Por ejemplo, ¿quién es Y1? Tengo que meter este dato primero, ¿verdad? Y1. Entonces, Y1 está aquí. Y lo representa este, punto 51. Lo meto acá. ¿Quién es Y sub 0? Pues Y sub 0 está acá. Y se refleja aquí. Y lo pongo acá, mira, punto 57. Eso ha dividido entre X1 menos X0. X1, ¿quién es? Es 3. Y X0 es 2. Entonces le pongo aquí 3 menos 2. Todo eso va a ir multiplicado por X, que es el coeficiente, por X, que es el índice local K, menos X0. Entonces X sería este valor, 2.37, menos X0, que es, si lo vemos aquí, refleja este 2. Lo coloco acá. Y al final le voy a sumar Y sub 0. ¿Quién es Y sub 0? Pues el valor que esté aquí, punto 57. Y haciendo toda esta matemática, les va a dar que Y, este valor Y, va a ser igual a 0.5478, que es lo mismo que el valor del coeficiente de utilización. Entonces el coeficiente de utilización, yo les sugiero que lo pongan con 4 dígitos, porque son valores pequeños, y entre más dígitos le ponemos, más se aproxima al valor real. Entonces el coeficiente de utilización es 0.5478. Bien. Una vez que ya tengo esos valores, pues yo paso aquí a calcular el flujo total, porque yo necesito saber cuál es el flujo total que necesita ese local. El flujo total que necesita ese local va a ser igual a la luminancia media multiplicada por el área S entre los coeficientes, ya sea de utilización y de mantenimiento. Entonces la luminancia media ya está propuesta, que son 300 lux. El área, que es 13 por 28, es 364. El coeficiente de utilización, que lo acabamos de encontrar, es 0.5478. Y el coeficiente de mantenimiento, pues ya estaba propuesto, 0.77. Haciendo esta matemática, vamos a tener que el flujo total que necesitamos para ese local es 258.886.78 lúmenes. Aquí faltó la palabra lúmenes. O sea, nos faltó las unidades de este flujo. Recuerden que el flujo va a estar dado en lúmenes y la luminancia media va a estar dado en lux. La diferencia entre el flujo y luminancia es que este ya aplica con el área. Es el flujo por área cuadrada. Entonces este ya serían los lux. Y solo el flujo pues son los lúmenes. Aquí tendríamos lúmenes. Como ya tengo el flujo total, ya puedo encontrar cuál es el número de lámparas o luminarias que necesito. Voy a decir que necesito tantas luminarias o tantas lámparas con esta siguiente fórmula. Si yo coloco aquí el flujo por lámpara, tengo que poner cuántos tubos lleva la lámpara. En este caso sería 2. Pero si pongo el flujo por luminaria, pongo el total de los lúmenes, que serían los 8.900 que teníamos en el ejercicio. O la mitad, que sería 4.450 multiplicado por 2. Da igual que yo ponga 4.450 multiplicado por 2 o que ponga el total del flujo de la luminaria, que serían 8.900 lúmenes. Aquí tengo el total del flujo, que es 258.886, dividido entre 2, como lo vemos aquí, ¿va? Dividido entre 2 por 4.450.
O puede ser 258.886.78 dividido entre 8.900 lúmenes, que es lo mismo. Y esto me da 29.08 luminarias. Ahora, las luminarias no pueden ir partidas en pedazos, así como acá. Tenemos un punto 0.8 luminaria, un punto 2 de luminaria, un punto 3 de luminaria. No pueden ir partidas, tienen que ir enteras. Por lo tanto, la aproximamos a 30 luminarias. Normalmente vamos buscando números pares y no impares, porque los números pares es más fácil de distribuirlos. En algunos casos hay números impares que no se pueden distribuir y ya les voy a explicar por qué. Y hay números impares que sí se pueden distribuir. Eso ya lo vamos a ver. Entonces ya tengo el número de luminarias. Esto lo que me está diciendo es que con estas luminarias yo cumplo con el flujo total. Aquí yo cumplo con el flujo total. Pero todavía no estoy cumpliendo con la simetría. Ni tampoco estoy cumpliendo con el flujo homogéneo que necesito tener. Porque hay dos situaciones. Primero, supongan ustedes que esté en salón. Yo necesitaría primero tener que la distancia entre esta lámpara y esta sea más o menos parecida entre esta y esta. Esa es una de las cosas que necesito para poder saber si estoy distribuyendo de forma más o menos pareja u homogénea el flujo. Entonces, fíjense bien, allá dice 30. Yo pudiera poner aquí, me voy a explicar, puedo poner para 30, lo puedo poner dos lámparas, una aquí y una acá, y 15 lámparas en horizontal. 15 y 15 serían 30, ¿va? O sea, dos filas y 15 columnas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en las filas voy a tener bien pegado las lámparas. La distancia va a ser corta. Y aquí en las columnas, como solo son dos, estarían separadas las lámparas. Entonces ya no tendría yo mi iluminación de forma homogénea. Podría quedar distribuida. O sea, la distribución es que sí lo puedo poner de forma distribuida, pero no de forma homogénea. Entonces, para eso existen estos cálculos adicionales. Yo ya tengo de referencia 30. Entonces ahora voy a establecer cuántas filas ocupo. Esta es la fórmula para encontrar las filas y esta es la fórmula para encontrar las columnas. Entonces, para encontrar las filas, yo voy a meter aquí el número de luminarias, que son 30, por el ancho del local, que es 13, dividido entre el largo del local, que es 28, y a eso le saco la raíz cuadrada. Y eso me va a dar 3.73. Pero acuérdense que las filas tampoco pueden ser de forma fraccionada. Tienen que ser de forma entera. Entonces, si yo tengo aquí 3.73, eso lo voy a aproximar, como se mira acá, lo voy a aproximar a 4. ¿Verdad? Pues no puedo tener 3.7 filas. Entonces lo aproximo a 4. Ahora voy a calcular el número de columnas. El número de columnas lo voy a calcular con el número del N ancho. N ancho es 3.73 o 4. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Al final, al aproximarlo, nos vuelve a dar lo mismo. Aquí tenemos 3.73, miren, y lo vamos a multiplicar por el largo entre el ancho, 28 entre 13. Y eso me da 8 columnas. Por lo tanto, la distribución me queda 4 filas, miren, 1, 2, 3, 4, y me quedan 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que cambia aquí es que ahora ya no tenemos 30, sino que tenemos 4 por 8, tenemos 32 lámparas, ¿verdad? Ya cambió el número de lámparas. ¿Por qué ahora 32? Porque esta es la forma en cómo va a quedar cumpliendo con el flujo total, cumpliendo con la distribución y cumpliendo con la homogeneidad del flujo. ¿Por qué? Porque esta distribución nos hace que esta distancia sea casi igual a esta. Esta otra de igual casi a esta y así, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver cómo se calculan esas distancias. Entonces, pongan atención, porque esto lo tiene, diga. Digamos, usted dice que podemos usar tanto 3.73 como 4, ¿verdad? Sí. Pero cuando hago el cálculo con 4, se aproxima más que todo a 9. ¿Cómo sabemos si aproximarlo al valor mayor o al valor menor? Porque con 3.73 das 8.06. Sencillo. ¿Cuánto le dio con 3.73? Le dio 8. Sí, Y como 8 por 4, 8.06. 8 por 4, ¿cuánto le da? 32. Ajá. ¿Cierto? ¿Y con Sí. 4 cuánto le dio? ¿Con 4 cuánto le dio? Me dio, ya le digo, Le dio dio 9 aquí. 8.6. ¿Ah? Ajá, entonces usted dice lo aproximo a 9. Sí, ajá. 9 no lo puedo aproximar a 9, lo voy a decir por qué. 9 por 4, ¿cuánto es? 36. Se me está disparando el valor de la referencia. ¿Y quién es la referencia? Es 30. Ah, ok. O sea, entonces con el valor de la me, referencia. sí, me tengo que aproximar a la referencia, a esta. Entonces yo digo que 8 por 4, 32, estoy cerca de la referencia, pero si digo 9 por 4, 36, me estoy alejando de la referencia. ¿Estamos claros? Y no puedo usar 30, no puedo usar 30 porque no me queda simétrica la distribución. Otra pregunta, ingeniero. En cuanto a la referencia, digamos, si el número de luminarias nos da, por ejemplo, digamos, 30.08, vaya. ¿Lo aproximaríamos a 31 o a 32? Buscando el par. Mire, si 31 es distribuible aquí, lo deja en 31. Si no es distribuible, lo deja en 32. Le voy a poner el ejemplo. Imagínense que aquí van 15 lámparas. 15 lámparas yo las puedo distribuir en 3 por 5, ¿verdad? 3 por 5, 15. O sea que quedan simétricamente distribuidas. Simétricas. Pero no quedan homogéneamente distribuidas, solo simétricas. No sé si me entiende. Pero, por ejemplo, 29, ¿cómo lo distribuiría usted aquí? 29. O vaya, le voy a poner el ejemplo de un número primo, 13. ¿Cómo distribuye 13 lámparas en este cuadro? Es un número impar, pero no se puede, ¿verdad? El 15 es un número impar, pero sí se puede. Entonces lo mismo pasa, el 29, si usted se fija, este 29 aquí es un número impar y no se puede distribuir ahí. Entonces ponemos 30, porque es un valor que por lo menos es entero y lo puedo distribuir como 3 por 10, ¿verdad? Pero el problema es que no lo puedo distribuir como 4 por 7, porque solo me darían 28. Se baja la referencia de 30. Y 4 por 8, ahí sí lo puedo poner, pero se me sube a 32. Pero ¿quién me va a dar el dato final? Me lo va a dar el n ancho y el n largo. Así de 4 por 8. 4 por 9 ya no, porque me estoy alejando de mi valor de referencia, que es 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, entendido. Gracias. Bueno, entonces ahora vengamos y miremos ahora qué es lo que pasa acá. ¿Cómo voy a calcular esta distancia? Esta distancia entre lámpara y lámpara se va a llamar épsilon. En algo otro se llama alfa, pero irrelevante. Entonces la distancia entre este y este es épsilon. Entre este y este es épsilon. Entre este y este es épsilon. ¿Cómo lo calcula? ¿Qué distancia tengo yo de aquí hasta acá? ¿Qué distancia tengo de este punto hasta este punto de local? Colaboren. Fíjense. El largo del local. 28. El largo, pero ¿cuál es la distancia? 28. Entonces esos 28, ustedes lo van a agarrar, lo van a meter en la calculadora y lo van a dividir entre las 8 lámparas. Aquí tenemos 8, ¿verdad? Y eso me va a dar 350. O sea que épsilon va a ser 350. Aquí voy a tener 350 de metros de distancia, 350 metros de distancia, 350 metros de distancia, y así sucesivamente hasta llegar acá. Excepto las orillas, que es este punto contra la pared y este punto contra la pared. ¿Por qué?
Porque en las orillas el trato es diferente, ya les voy a explicar por qué. Entonces, en las orillas que van contra la pared sería épsilon medios. Si yo aquí tengo una distancia de 350, aquí voy a tener épsilon medios que sería 1.75. Es dividir 350 entre 2, 1.75. ¿Por qué razón pasa eso? Por lo siguiente, fíjense bien, entre dos lámparas, esta fluye flujo hacia esta y esta fluye flujo hacia esta. O sea que aquí se comparten los flujos de las dos lámparas. Y la otra mitad de esta fluye hacia la otra. O sea, esta lámpara fluye para allá y para acá. Esta fluye para acá y para acá. Pero al final aquí en el centro se está compartiendo el flujo de las dos. Pero en las orillas no. Solo esta tira flujo hacia acá. Pero de afuera no viene flujo hacia acá. Por esa razón la distancia tiene que ser más corta. Para que el flujo aquí sea homogéneo. Entonces ya tenemos esa distancia. Ahora fíjense para abajo. Para abajo vamos a hablar de épsilon prima. Épsilon prima va a ser la distancia que hay de aquí hasta acá dividido entre 4. ¿Cuál es la distancia del ancho? Este es el ancho y este es el largo. El ancho es 13 metros, correcto. 13 lo vamos a dividir entre 4. Y me va a dar 3.25 aquí, miren. La distancia de aquí a acá, 3.25, de aquí para abajo, 3.25, de aquí para acá, 3.25. Si ustedes son acuciosos, van a ver que aquí hay una distancia de 3.50 y aquí una de 3.25. O sea que las distancias se parecen, porque eso es lo que vamos buscando, que esta distancia se parezca a esta, lo más posible. De aquí 3.50, aquí 3.25. Pero si tuviéramos otro tipo de configuración, no se puede. Aquí nos daría 3.50 y para abajo nos daría 4 metros o 4.50. Y lo que vamos buscando es que más o menos hay una similitud. Entonces ya sabemos que aquí entre este punto y este es 3.25. Y luego en las orillas, de aquí a esta pared y de aquí a esta pared, que es lo que llamamos aquí épsilon prima medios, ¿verdad? Va a ser entre 2. Esos 3.25 se van a transportar a 1.62. O sea que la distancia aquí es 1.62, 1.62. Entonces cuando se va a hacer una instalación de este tipo, se marca exactamente dónde van a ir las lámparas, de tal manera que con esta distribución yo voy a tener el mejor flujo y el más homogéneo y el más simétrico. No sé si se entiende eso. Ahorita pueden hacer sus preguntas. ¿Se entendió esto? Ingeniero, la única parte que no me quedó muy clara es lo del épsilon medio. ¿La distancia es? Mire, miremoslo horizontalmente, ¿verdad? Dijimos que de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, entre lámparas, vamos a hablar de épsilon. Y si lo miramos verticalmente, de aquí para abajo, la distancia que hay entre esta lámpara y esta, entre esta y esta, y esta y esta, va a ser épsilon prima, ¿verdad? Aquí la distancia nos dio 350, ¿se acuerda? Que era 28 entre 8, nos dio 350. Pero aquí en esta orilla va a ser los 350 dividido entre 2, serían 1.75 en las orillas. Aquí también 1.75. Pero si lo vemos hacia abajo, ya sabemos que estas son épsilon prima. O sea, esta épsilon que usted está viendo acá es la horizontal y esta épsilon prima es la vertical. Entonces, si lo vemos para abajo, esta distancia acá ya cambió. En vez de 350 nos dio 3.25, creo. ¿eh? Sería 13 metros entre 4. Sí, 3.25. Esa es la distancia de épsilon prima. 3.25 de aquí para acá. De aquí para acá 3.25 y de aquí para abajo 3.25. Excepto en las orillas que sería de aquí a la pared y de aquí a la pared. Que va a ser 3.25 entre 2. Y eso me da 1.62. O sea que de aquí hacia arriba yo voy a tener 1.62, pero de aquí hacia la pared, hacia la derecha, voy a tener 1.75. Lo mismo abajo,
1.62 de aquí hacia la pared y aquí 1.75 de aquí a esta pared. Pero son medidas que más o menos se parecen. Eso es lo que vamos buscando, medidas que se parezcan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí solo 3 filas? 3 filas por 10 luminarias, serían 30. ¿Va? En estas 30 yo tendría una distancia menor sería aquí, si yo meto más lámparas, yo voy a tener una distancia de épsilon menor, esta va a ser menor. Pero en esta, que solo hay 3, en las filas solo hay 3 lámparas, entre esta y la de en medio, y la de en medio y esta, va a tener una distancia mayor. Entonces ahí es donde se me va separando el flujo, ya no es tan homogéneo. Lo que voy buscando es que cada bombillo de estos o cada lámpara de estas tenga la misma contribución en el área donde está instalada. Y esta tenga la misma contribución en el área donde está instalada. Y al final, todas estas lámparas contribuyen a poner un flujo casi parejo, si se le puede llamar, o homogéneo en todo el local. ¿Verdad? ¿Se le entiende? ¿O no? Sí, ingeniero, ya quedó más claro. ¿Seguro? Si no, se lo vuelvo a explicar. De mi parte sí, no sé de los demás. Bien. Imagínense, lo voy a poner de otra forma. Imagínense este rectángulo y yo tengo, por ejemplo, que en este rectángulo el cálculo me salen 8 lámparas nada más. Y yo pongo una sola fila con 8 lámparas aquí en medio, todas en medio. Entonces, en esas 8 lámparas que voy a tener aquí, voy a tener esta misma configuración, solo que solo voy a tener una fila porque el cálculo me dio 8 lámparas. Entonces voy a tener la misma configuración, entonces yo voy a tener entre esta lámpara y esta, aquí en medio, entre esta lámpara y esta voy a tener 350, 350, 350 y así sucesivamente. Pero en esta forma vertical, esta lámpara ya no va a tener otra lámpara compañera, sino que va a tener la pared y aquí para abajo la pared. ¿Qué distancia habría ahí? Si son 13 metros y solo tengo una lámpara, la mitad de 13 metros serían 650 y 650. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la distancia de 650 y aquí la distancia en horizontal de 350 es casi el doble. Por lo tanto, el aporte de esta lámpara hacia acá va a ser normal, pero el aporte de esta lámpara hacia abajo y hacia arriba va a ser en disminución porque no tiene quien la acompañe en su flujo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la distancia le está a mayor distancia, hay dispersión de flujo, no va a tener la misma cantidad de flujo sobre un área. Y la idea de esta distribución es tener la misma distribución de flujo donde la tomemos. Si yo tomo con un aparato el flujo aquí, o el flujo acá, o el flujo acá, voy a tener la misma distribución, la misma cantidad de flujo. Bien, dicho esto, pues pasamos ahora a la otra parte importante, que sería calcular o revisar o verificar si el diseño es correcto. Entonces, para verificar el diseño utilizamos esta fórmula. La cantidad de lámparas que hemos encontrado por el flujo de la lámpara, por el número de tubos, multiplicado por los coeficientes y dividido entre el área. Esta es la fórmula. Y esta fórmula deberá ser mayor o igual a la E de tablas o a la E sugerida. ¿Quién es la E sugerida? La luminancia media sugerida es 300. Entonces yo tengo que tener un valor de 300 o mayor a 300 para decir que esto es correcto. Entonces nos venimos acá. ¿Cuánto nos dio inicialmente el ejercicio? Nos dio 30, ¿se acuerdan? Nos da 29. Pongan atención, concéntrense que ya vamos a terminar. Nos da 29.08 y lo aproximamos a 30. Entonces vamos a decir que el número de lámpara es 30. Por los 4.450 lúmenes por 2, por los coeficientes entre el área. Y esto nos da 309. ¿Qué opinan ustedes de este 309? ¿Pasa la prueba o no la pasa? Sí, porque es mayor.
Es mayor, entonces sí y es pasa. cercano a 300. Correcto. Tenemos esos dos parámetros. Primero pasa la luminancia media sugerida, pero hay un problema. Esos 309 lo que nos está diciendo es que sí pasa la cantidad de flujo sugerida. Este está pasando la cantidad de flujo sugerida, o sea que sí cumple con el flujo que necesita el local, pero no cumple con la simetría, que es lo que vengo explicando. Ya con 30 lámparas tendría que dividir 3 por 10 y entonces las distancias se vuelven más largas en un lado y más cortas en otro. Entonces aquí no cumple. Cumple el flujo, sí lo cumple, pero no cumple la simetría, ni tampoco la homogeneidad. En este caso, pues vuelvo a probar y pruebo con 32. Los 4×8 que nos dio el ejercicio. Los 4×8 que nos dio el ejercicio. Los 4×8 que nos dio el ejercicio. Vamos a ver, ya me desconcentré. Aquí está. Estos 32 son los 4 filas por 8 columnas. Aquí eran los 30 lámparas iniciales, ahora tenemos 32. Lo multiplicamos por 2, por 4.450, por los valores de los coeficientes, dividido entre el área, y ahora nos da 330 lux, ¿verdad? Esos 330 lux cumplen con esto, pasan o son iguales, no es igual, pero sí es mayor. O sea que cumple con la E de tablas. Está cumpliendo con la cantidad de flujo que ocupa el local, aunque se pasa un poco, pero no es un flujo exagerado. Está cumpliendo con la cantidad de flujo local. Y aparte de eso, 4×8 es una distribución que cumple con la simetría y que cumple también con la homogeneidad de las lámparas, con la homogeneidad del flujo en cada lámpara. ¿Se entiende eso? Entonces la solución final sería los 330 lux mayor o igual a 300. Esta sería la respuesta, 330 lux, y esta sería la distribución 4×8. Y las distancias que les expliqué. ¿Le entienden a eso? ¿O no le entienden? Sí, se le entiende, ingeniero. Sí, se entiende. ¿Entiende? ¿Se entiende? Bueno. Entonces mañana yo les voy a dejar que entren en la clase, la tienen en el aula virtual. Les voy a dejar para que entren ahí y encuentren los PDF de esta semana. Y les voy a dejar unos ejercicios extra para que ustedes los hagan en su casa. No son tareas, solo son para repasar. Esos ejercicios extras son para repasar, porque ya se nos aproxima el otro examen, que creo que es para el 21. Y espero que ustedes ya vayan trabajando con lo del proyecto para que lo vayan teniendo listo. Si tienen preguntas, todavía tienen lunes y martes, o tienen este fin de semana a través del WhatsApp para hacer consultas sobre el proyecto. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos por acá. Entonces, les repito, mañana aula virtual, el lunes en clase de tiempo. ¿No hay más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, pasen buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz semana. Sí, que bueno. Gracias. Buenas tardes. Feliz tarde.